Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, una vez más, sean todos bienvenidos. Es un privilegio compartir la palabra de Dios y saber que ustedes están allá prestos para escucharlo, para analizar la palabra. Sean todos bienvenidos. Les invito a que hagamos una oración para ponernos en las manos de Dios y continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a dar el estudio número 3 hoy este día para que nos gocemos con la palabra. Oramos, hermanos. Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesucristo, una vez más me deposito en tus manos, Señor, en esta tarde, Padre, para pedirte que me uses, que hables a través de mis labios, que me des sabiduría para poder exponer tu palabra, Señor, para que en todo seas tú glorificado. Úsame, Señor. Me deposito en tus manos y, Padre, que se haga tu voluntad. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el estudio número 3 del libro de Romanos, y vamos a continuar en el capítulo 2 y verso 17. Ahí vamos a continuar la lectura del capítulo número 3, del estudio número 3, perdón. Dice así la palabra de Dios: los judíos y la ley. Pablo, acuérdense que Pablo mandó esta carta a la iglesia que estaba en Roma y les estaba enseñando cosas que ellos no entendían, porque los romanos no eran cristianos. Ellos llegaron a ser cristianos cuando se les empezó a llegar la palabra, pero no eran judíos. No eran judíos que fueran del pueblo de Dios, de descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, no. Sino que los romanos eran gentiles. De hecho, el imperio romano, el emperador era romano, el que estaba manipulando cuando Jesús vino a nacer. Entonces aquí vamos a seguir leyendo lo que Pablo les decía a los cristianos que estaban en Roma. Dice: los judíos y la ley. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida la circuncisión como no será tenida su incircuncisión como circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío, el que lo es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra,
la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bueno, aquí Pablo les estaba enseñando a los judíos, a los cristianos que estaban en Roma, perdón, y judíos pues, pero estaban en Roma. Dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O sea, dice, tú tienes el sobrenombre de judío. Oiga, en estos tiempos, hace ya digamos unos 30 años, surgió una nueva denominación que se les llama judío mesiánicos. Y esos judíos mesiánicos se creen judíos. Por eso dice que son judíos mesiánicos. Se creen judíos, son gentiles, pero usan la Torah como los judíos, usan esa boina que se ponen aquí arriba, no recuerdo cómo se llama, y usan lo que habla la ley, y guardan el sábado, y quieren guardar la ley, y enseñan, su doctrina es guardar la ley, y creen en Jesucristo. Entonces, esos se dicen que son judíos mesiánicos. Y no importa que no seas judío de las 12 tribus, pero si eres judío, porque dice que se esparcieron y en todo el mundo, claro que se esparcieron, pero dicen que ya todos los que se apellidan Hernández, Fernández, Rodríguez y apellidos así, una vez me estaba platicando uno, dice, esos son porque son judíos. Es pura palabrería nada más. Y aquí me acordé ahorita por lo que dice, por lo que está diciendo aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Y esos son los que tienen ese sobrenombre de judíos. Sobrenombre, no es su nombre. Dice, y te apoyas en la ley. Ese tipo de personas se apoyan en la ley. Y no nada más los judíos mesiánicos. También están en este tiempo los mormones. Están en este tiempo los adventistas. Los testigos de Jehová, que según van de acuerdo a la escritura. Pero cada uno de acuerdo a cómo lo entiende. Entonces, pero lo que son los adventistas, esos también están por la ley. Y hay otras religiones que tienen otros nombres, pero tienen la doctrina adventista. Yo conozco a muchos que se dicen pentecosteses, pero tienen la enseñanza de los adventistas. O sea, guardan la ley. Guardan la ley. Y sabemos que la ley nadie la pudo cumplir, por eso vino Jesús a cumplirla. Y Él cambió la ley, la resumió en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Quien ha cumplido esto ha guardado toda la ley. Eso dijo Jesús. Entonces aquí vemos lo que Pablo les estaba diciendo a los de Roma, que tenían el sobrenombre de judíos, que se apoyaban en la ley y se gloriaban en Dios. Dice, y conoces su voluntad. O sea, según ellos, según ellos, porque no es verdad que conocen su voluntad. Dice, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. O sea que siempre van buscando la ley, que por la ley. Y confías en que eres guía de los ciegos. O sea, ese tipo de personas. Dice, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos. Un indocto es sinónimo de un ignorante. Un docto es sinónimo de un maestro. Tiene conocimiento, eso es un docto.
instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Oiga lo que les estaba diciendo Pablo a ellos. Te jactas de la ley, eres instructor de los indoctos. Tienes la ley como la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, hablas según de la ley. Y por eso Pablo les dice aquí en el verso 21, tú pues, que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Eso fue lo que Jesús les dijo. ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? O sea, son aquellos tipos de personas que predican una cosa, pero viven otra. De lo que predican, no miras nada. Nada. Entonces, a eso se refiere. Dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Oiga, tú que te jactas de la ley, así están los mormones, así están los testigos, así están los de la iglesia adventista, los sabadistas, se les conoce vulgarmente como los sabadistas, porque guardan el sábado. Ellos se jactan de la ley, que ellos son los únicos que cumplen la ley. Dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, cometes infracción de la ley, o sea, la violas, no la cumples. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Aquí está hablando Pablo a los judíos que se habían convertido, que estaban en Roma, porque recordemos que había judíos en todo el mundo. Entonces ahí en Roma se había convertido y aquí les estaba hablando Pablo a ellos, porque esa iglesia de Roma se empezó con judíos que empezaron a creer, y ya de ahí los romanos empezaron a creer, ¿verdad? Donde quiera que llegaba Pablo a predicar, les predicaban los judíos, y ya de ahí a los gentiles se añadían también. Entonces, por eso Pablo les estaba diciendo a ellos, a esos judíos, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y aquí dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. O sea, esos judíos que creían, pero no obedecían la palabra, dice que blasfemaban el nombre de Dios entre los gentiles. O sea, la demás gente del mundo se burlaba de ellos. Se burlaba. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban una cosa, pero no la vivían. Y a eso se está refiriendo aquí. Dice, pues en verdad la circuncisión, aquí ya entra en otro punto, pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley. En aquel tiempo Dios mandó a Abraham, al padre de la fe, que se circuncidara y circuncidara a sus hijos y a todos sus esclavos nacidos en casa, todos sus comprados con su dinero. Dice que tenía que circuncidarlos. Ese era el pacto que Dios había hecho con Abraham. Dice, y tenía que circuncidarse y tenían que guardar la ley. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Porque en la ley estaba escrita la circuncisión, que se circuncidara. Y dice que la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Así era en aquel tiempo. Y luego dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, aunque seas circuncidado, pero si no guardas la ley, dice que tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso, o sea, aquí, y pone un ejemplo aquí, si pues el incircunciso
o sea, una persona que no se ha circuncidado, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Dice que si guarda la ley un incircunciso, su incircuncisión viene a ser tenida por circuncisión, por guardar la ley. Por guardar la ley. Y dice, el que físicamente es incircuncidado, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, aquí está diciendo que el mundo, la gente del mundo, aunque es incircunciso, pero si guarda la ley, dice que él viene a ser, si guarda la ley, viene a ser circunciso. Aunque sea incircunciso físicamente, pero guarda la ley, para Dios viene a ser un circunciso, o sea, circuncidado. Dice, y aquí lo explica por qué, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, no es judío el que es descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob y de las 12 tribus. Ese no es judío nada más, dice. Ni la circuncisión ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, cuando habla de la circuncisión y habla del judío, dice que la circuncisión, la que se hace en la carne, no es circuncisión, es lo que está diciendo aquí, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y aquí dice quiénes son los circuncisos y quiénes son los judíos. Miren, sino que es judío el que lo es en lo interior. Es judío el que lo es en lo interior, o sea, en su alma. Que su alma se deleita en la palabra de Dios. Que su alma se goza en la presencia de Dios. Ese es judío. El que cree a la palabra de Dios. Ese es judío. Por eso dice, sino que es judío el que lo es en lo exterior, en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La circuncisión, dice, es la del corazón. La circuncisión es la del corazón. ¿Qué es circuncisión? Ya lo había enseñado hace mucho tiempo en varias predicaciones. Cuando nacía el niño, cuando a Abraham se le ordenó que se circuncidara, tenía que quitarse una parte de la piel de su miembro para que no se le acumularan impurezas en el miembro. Entonces tenía que circuncidársele todo alrededor del glande, tenía que circuncidársele. Y esa era la señal de que eran del pueblo de Dios, empezando con Abraham. Después fue Isaac y todos sus criados de Abraham. Luego Isaac, Jacob fue circuncidado. Luego vino Isaac, Jacob, y toda su descendencia de ellos fueron circuncidados, porque era mandato de Dios, era la marca. Pero al mirar que ellos tenían eso, tenían la ley, tenían la circuncisión, pero no vivían, no creían a Dios, por eso es que vino Jesús a enseñarnos lo que representa eso. Dice la Escritura que Jesús vino para ser un ejemplo a nosotros. Entonces, la circuncisión es esa, la del corte de esa piel del prepucio. Ahora, aquí lo que está diciendo Pablo
Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Fíjense qué tremendo está esto, ¿eh? Dice que no son los oidores de la ley. Dice el verso 14, Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para con Dios. Seguimos acá con la lectura donde estábamos. Dice, verso 28. Verso 26 dice, pues si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenido en incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? Que la circuncisión es la del corazón. La circuncisión es la del corazón. Recordemos que el corazón del alma pues es la mente. La circuncisión, ¿qué es circuncidar? Ya les mencionaba yo quitarles esa parte de la piel, ¿verdad? Para que no acumulara impurezas, bacterias. Entonces, la circuncisión que necesitamos nosotros no es del prepucio, sino la del corazón. ¿Cuál? La mente. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo nos hace la circuncisión, cuando llega nos circuncida. ¿Qué quiere decir? Que nos quita, así como la circuncisión del prepucio quitan esa parte de la piel, también en la mente, en el cerebro, que es el corazón del alma, te quita. Jesús llega y te quita, desarraiga todo lo malo, toda la podredumbre que hay en ti, y dice que ya queda todo libre, descubierto, limpio. Entonces viene allá otro pasaje donde nos dice, 2 Corintios 5:17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la circuncisión. Esa viene a ser una nueva criatura. ¿Por qué? Es como que le quitaron a su mente, le quitaron ese chip, todo eso, y le pusieron uno nuevo. Ese es el corazón, a eso se refiere cuando dice que la circuncisión no es la de la carne. Dice, y la circuncisión es la del corazón. Cuando nuestra mente ya está limpia de toda esa basura, ya la llenas, ya queda circuncidada. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos circuncidados de la mente, que se borre toda esa podredumbre que tienes, y solamente Cristo lo puede hacer. Por eso dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ya que nos circuncida el corazón, que es la mente, es cuando nosotros ya vivimos en obediencia a la palabra. ¿Por qué? Porque ese Espíritu que hizo morar en nosotros es el que nos mantiene y nos guía, nos guarda, nos enseña y nos reprende también.
Bueno, vamos a continuar. Capítulo 3 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? O sea, ¿qué ventaja tiene el judío o de qué le aprovecha la circuncisión? De nada. Si no es circuncidado del corazón, de la mente, y si no es judío en lo interior, de nada sirve. No aprovecha nada que sea judío. Viene siendo igual que cualquier gentil. Dice, muchos, verso 2, dice, dice, ¿qué ventaja tiene el judío, pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Recordemos que a ellos se les dio. Dios se la dio a Moisés y Moisés se la dio al pueblo de Dios, a las 12 tribus. Por eso dice, les ha sido confiada la palabra de Dios. Dice, pues si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, si algunos de los judíos, pues casi todos los judíos fueron incrédulos, y porque fueron incrédulos, dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, porque aquellos son incrédulos, Dios ya no va a ser fiel. ¿Va a ser nula la fidelidad de Dios? No. Dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? O sea, Pablo estaba hablándoles aquí. Dice que si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, dice, ¿será injusto que Dios da castigo? O sea, Dios no da castigo a los justos, sino a los injustos. Y es lo que Pablo está recalcando y les está enseñando, y a nosotros también. Y dice el verso 8, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Sigue diciendo Pablo, verso 9, Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos, oiga, judíos y gentiles, todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan.
veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oiga, qué tremendo está hablando aquí. Pablo dice que no hay justo ni aún uno, que todos a una se han corrompido. Pero luego también dice en el verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea que todos aquellos que todavía están bajo la ley en este tiempo, como les decía, de esos adventistas y otras religiones, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y aquí miren lo que dice aquí, está tremendo, especialmente aquellos que quieren seguir la ley, que creen que están guardando la ley, que porque no trabajes el sábado, porque no comas ciertas comidas que en la ley se les prohibía, ¿verdad? Por ejemplo, los adventistas que no comen carne de puerco, que porque está prohibido en la ley. Pero cuando vemos en la escritura, en 2 Corintios 10:25 parece, a ver, déjenme ver, a ver si... Primera o segunda de Corintios, a ver, 10:25. Es Primera de Corintios 10:25. Miren lo que dice. De todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivo de conciencias, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que se les ponga delante, cómanlo sin preguntar nada por motivos de conciencia. Aquí Pablo está diciendo que podemos comer todos, también los judíos, que de todo lo que se vende en la carnicería podemos comerlo por motivos de conciencia. Dice, cómanlo sin preguntar nada. Y luego también dice, si alguno los invita y quieren ir, de todo lo que les pongan delante, cómanlo sin preguntar nada. Dice, mas si alguno les dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquellos de que doy gracias? Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y no sean tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. No procurando mi propio beneficio, dice, sino el de muchos, para que sean salvos. Pero muchos en este tiempo procuran su propio beneficio. No les interesa la salvación de las almas del mundo. ¿Por qué? Porque esas ya no las encuentras casi aquí en las ciudades. Hay muchas, pero ya muy
apáticas a la palabra, no quieren saber nada de la palabra, sino tienes que ir a aquellos que no se les ha predicado, en los alrededores, en las montañas, en los ranchos. Allá es donde uno tiene que ir, donde todavía falta para que se predique. Pero allá muchos no van porque no pueden sacar provecho, no les pagan lo que les piden, como cuando van a evangelizar a iglesias. Muchos andan lucrando con la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que Pablo les estaba diciendo aquí. Y luego sigue diciendo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo se estaba poniendo como ejemplo que nosotros debemos de ser imitadores de Él, así como Él es de Cristo. Seguimos en Romanos capítulo 3, verso 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice que todos pecaron, todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Es cuando nosotros venimos a adquirir la salvación, el perdón de nuestros pecados. Porque aquí dice que todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí lo muestra Pablo, ¿verdad? Que somos justificados gratuitamente, o sea, no tienes que pagar nada. Por su gracia, eso es gracia, un regalo. Mediante la redención, o sea, que nos salva, nos redime, que es en Cristo Jesús. Solamente en Él hay la salvación. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fue Dios quien lo puso como propiciación, o sea, sacrificio, por medio de la fe en su sangre. O sea, por medio de que creamos que su sangre nos limpia verdaderamente de todo pecado, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Dios es el que nos justifica por la fe en su Hijo. Justifica, quiere decir que nos halla sin culpa. Eso es justificar, ser hallado sin culpa. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, ¿dónde está la jactancia de que porque hagas milagros y como muchos se creen muy y se adjudican la gloria a ellos? Recordemos que a Moisés por no darle la gloria a Dios de lo que Dios hizo cuando les dio el agua en el desierto, cuando le dijo que le tocara a la peña, a la roca, y que la roca le iba a dar el agua, y él dijo: beban el agua que ahora yo les doy. Y Dios le dijo: por esto que has hecho, dice, por cuanto no me diste la gloria a mí, mirarás la tierra, dice, pero no entrarás a ella, ni introducirás a mi pueblo a la tierra prometida. Y no entró, murió allá en el monte Oreb, arriba,
o cuando subió a hablar con Dios, después de que ya le había dado los 10 mandamientos y todos los estatutos, la ley pues. Entonces, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, pasó por alto los pecados pasados. Dice que los iba a circuncidar, los iba a arrancar y los iba a lanzar a lo profundo de la mar. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Sino por la ley de la fe, no por la ley de Moisés que se le dio a Moisés. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea que no necesitas hacer ninguna obra para poder ser justificado. Eso es lo que el Señor nos dice. No necesitamos ninguna obra. El hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Con la fe, por la fe, confirmamos la ley. Porque nosotros cuando vivimos por fe, cuando hemos creído en Jesucristo, nosotros cumplimos la ley cuando lo que Jesús dijo, que lo resumió todo en los 2 mandamientos. Quien ha guardado esto ha guardado toda la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que la ley de la fe, la ley de Cristo. Entonces, para que nosotros podamos cumplirla, necesitamos tener el Espíritu Santo que nos dé el poder para poder amar a Dios sobre todas las cosas. Una gente religiosa no ama a Dios sobre todas las cosas. Una gente religiosa ama a Dios por temporadas, mientras no interfiera en sus negocios. Pero una gente religiosa no ama a Dios de todo su corazón. Lo ama por pausas. En cambio, cuando nosotros hemos creído en Dios, cuando hemos visto, entendido la magnitud del sacrificio que Jesús pasó en la cruz por nosotros, es cuando nosotros entendemos y venimos a ser renovados de nuestra mente. Es desarraigado toda esa basura, todas esas doctrinas de demonios, todo lo que el diablo metió en tu corazón. Viene Cristo y lo limpia, lo saca y te pone un corazón nuevo. Te deja como una criatura. Por eso dice que el que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que todo viene a ser hecho nuevo. Eso es lo que Jesús dijo acá. Continuamos con el capítulo 4. Vamos a continuar el estudio. Capítulo 4, verso 1. Dice Pablo: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne?
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, la fe, el creer, es lo que nos lleva a ser justos. Y aquí dice que a Dios, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea que no podemos ser salvados por obras, sino por la gracia, por la fe, por creer en el sacrificio de Jesús. Dice verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, él estaba incircunciso cuando le fue contada su fe por justicia. Y ya después pidió Dios que se le circuncidara, porque ese era el pacto que estaba haciendo con Dios, con Abraham, de que Dios siempre iba a estar con Abraham. Y Jesús dijo que Él también siempre iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, qué importante es esto. Y recibió la circuncisión como señal. Oigan, fue como señal del pacto, donde se podía reconocer que eran del pueblo de Dios por la circuncisión, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Esos somos los gentiles, porque los judíos siempre se circuncidaban, era la ley. Pero dice que nosotros, dice que recibió la circuncisión Abraham como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. O sea, estaba incircunciso y así lo creyó. Y se pidió se circuncidara como el pacto que hizo con Dios. Como una señal, dice, como sello de la justicia de la fe. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿A quiénes? A los gentiles. Dice, y recibió la incircuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, esos somos nosotros que somos incircuncisos, pero la fe de Abraham también nos alcanza a nosotros y venimos a ser hijos de Abraham por la fe, circuncidados del corazón, no del prepucio. Dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí vemos entonces
cómo Abraham nos está hablando de Abraham, que él vino a ser el padre de la fe y también fue el padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, o sea, no nomás para los judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Lo que estamos viendo aquí es que nosotros también venimos a ser hijos de Abraham por la fe, y la circuncisión que se nos hace es la del corazón, como les decía anteriormente, la mente. Ahí es donde está todo. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 3. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas y que sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Es algo muy importante entender todo esto, y Dios puso en mi corazón que siguiera con estos estudios parafraseando el Nuevo Testamento, y es lo que hago. Deseo de todo mi corazón que te sea de grande bendición, y si tienes alguna duda, alguna pregunta, llámame y con gusto atenderé tu llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, y me puedes contactar a mi número de teléfono, área 210-557-8277, en la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.